Faltan pocos meses para la primera BlizzCon desde 2019, el lugar que será escenario del anuncio de la 10ª expansión de World of Warcraft. Y como ya es tradición, ya estamos empezando a ver las primeras supuestas filtraciones de la temática y contenidos de esa esperada 11.0. Pero hay una filtración sobre todas las demás que todavía hoy, 6 años después de su publicación, sigue adivinando al 100% las líneas argumentales de cada expansión. En 2017, este anónimo, antes del anuncio de BCA, ya predijo que esa expansión estaría bastante lejos de estar centrada en la guerra de facciones y que el peligro subyacente eran los dioses antiguos. Acertó también que la siguiente tras BCA sería Shadowlands, donde exploraríamos la temática relacionada con el Reyes Anime y la Plaga, y que tras Shadowlands tendríamos una expansión centrada en los dragones aspecto y los elementales, algo que está pasando ahora mismo. Y lo sorprendente es que también tenemos sus predicciones hasta la 13.0. Pero esta información es mucho más valiosa que la típica filtración de dentro de la compañía, porque esta persona, sea quien sea, logró descifrar el proceso lógico que sigue Blizzard para diseñar sus expansiones desde por lo menos Pandaria, y nos dejó un legado de futuras expansiones junto a la explicación de cómo funciona este proceso lógico. Así que en este vídeo vamos a analizar lo que yo considero como la madre de todas las filtraciones. Pero antes de comenzar, vamos a enseñaros las ofertas que tenemos este mes en EVA.com, porque estamos en agosto y muchos estaréis ya de vacaciones, el mes idóneo para ponerse al día con el mundo gaming y probar los mejores lanzamientos de los últimos meses, porque podéis encontrar en esta sección algunos de los títulos más importantes de los últimos meses a un precio reducido. Tenéis por ejemplo Remnant 2, que acaba de salir hace apenas unos días, a un 25% de descuento. También puedes encontrar Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, Diablo 4, entre otros de más de 30 títulos que tenéis a precio reducido durante los próximos días. Así que os voy a dejar abajo en descripción y comentario fijado, como siempre, el enlace directo a esta sección para que le echéis una ojeada. Y sin más, comenzamos con este vídeo. Blizzard ha comentado muchas veces que trabajan con varias expansiones por delante. No tienen todos los detalles de las mismas, pero sí que tienen una idea definida, una ruta sobre las temáticas que se van a tocar en las siguientes expansiones. Y esto coincide con esta teoría publicada por este usuario anónimo el pasado 24 de septiembre de 2017, casi 2 meses antes del anuncio de Battle for Azeroth. Y ya entonces predijo que esa expansión estaría centrada en los dioses antiguos. El autor de la teoría comenta que estuvo revisando la temática de todas las expansiones de WoW desde el principio y que se fijó que cada una de ellas se cimenta sobre 2 líneas argumentales distintas. Y lo que ha estado haciendo Blizzard desde Draenor es repetir estas líneas argumentales, dándole un nuevo enfoque, una nueva forma y desarrollándolas individualmente en cada nueva expansión. Tenemos primeramente la expansión TBC, que tiene 2 líneas argumentales bien definidas. La línea de Draenor, en esta expansión viajamos a la devastada Terra Allende, y la línea de la Legión Ardiente. Luego tenemos la Lich King, donde exploramos la línea de la Plaga y el Reyes Anime y la línea argumental de los dioses antiguos con Yogg-Saron y Ulduar. En Kata exploramos la línea de los dragones aspecto y la línea de los elementales. Y en Pandaria finalmente nos trae la línea de la guerra de facciones y la línea del Shah. Y aquí tenemos las líneas argumentales sobre las que se construye todo el lore de Warcraft. Desde aquí, comenzando en Draenor, es cuando comienzan a crear expansiones reciclando estas líneas argumentales. En la 6.0 y 7.0 nos enfocamos en las líneas argumentales de la TBC. Primeramente, en la 6.0 viajamos hasta el Draenor alternativo, donde también sirve de conexión para la siguiente, la 7.0, donde nos enfrentamos a la Legión Ardiente. A continuación, y aquí es donde comienzan sus previsiones, arrancamos con el bloque de la Lich King, donde tenemos la 8.0, BCA, una expansión enfocada en la línea de los dioses antiguos. Y a continuación, la 9.0, una expansión donde tocaríamos, según sus propias anotaciones, todo lo relacionado con el Reyes Anime y las Tierras Sombrías. A continuación pasamos al bloque de Kata, donde la 10.0 nos adentraría en la línea argumental de los dragones aspecto. Y aquí estamos ahora mismo, en Dragonflight. Hemos visto cómo este proceso lógico ha acertado de lleno el argumento de las 3 últimas expansiones. Hay más, porque también tenemos bloques mucho más grandes de ciertas temáticas en concreto. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando nos decía Blizzard al final de Legión que esa expansión había cerrado para siempre la trama, la línea argumental, palabras textuales, de la Legión Ardiente?
Pues si vemos el esquema, una vez más, vemos como efectivamente en la TBC nace esta línea argumental que viene heredada directamente de Warcraft 3. Y vemos como el peligro latente detrás de todo, desde la TBC hasta la propia Legión, es realmente la Legión Ardiente. Los acontecimientos que suceden en TBC, y antes de eso en Warcraft 3, nos lleva directamente a la resolución de la línea argumental de la Legión Ardiente en la 7.0 con la derrota de Sargeras y los suyos. 6 expansiones en las que el peligro latente detrás de todo es la Legión Ardiente, y vuelve recurrentemente hasta que llegamos a su conclusión. Según este mismo esquema y según lo que comenta en sus anotaciones este mismo usuario, la línea argumental del vacío y los dioses antiguos toma fuerza en la 8.0 con BFA, y tendremos 6 expansiones por delante hasta la resolución de la trama del vacío en la 13.0. Y vemos cómo este proceso lógico tiene mucha lógica, vemos cómo ha acertado las 3 últimas expansiones, así que creo que deberíamos considerarlo como un método válido para intentar averiguar qué viene en el futuro del lore de Warcraft. Sin embargo, según esta propia predicción, según las propias predicciones de este usuario anónimo, ¿qué nos depara la 11.0 y más allá? Según este esquema, la 11.0 nos llevaría a una expansión centrada en la temática de los señores elementales. Esta filtración la hemos usado desde hace ya muchos años en los directos y siempre decíamos lo mismo. No tiene mucho sentido una expansión enfocada en una temática que, aunque forma parte del lore más puro de Warcraft, no es tan llamativa como para crear una expansión exclusivamente de esto. Pero hemos visto como en Dragonflight el plano elemental tiene una grandísima importancia de la mano de los primalistas, los principales villanos de la expansión. Además, el lore parece que nos lleva hacia un cambio importante en los dragones aspecto que pueden terminar abrazando de nuevo sus orígenes elementales. Así que o bien pasa algo durante la expansión que nos lleva a una situación donde sí tenga sentido una expansión de elementales, o simplemente el esquema haya tenido que ser cambiado. Porque también vemos que según este esquema, la 12.0 sería una expansión enfocada en la guerra de facciones, para llevarnos ya por fin a la 13.0, expansión final, donde sería la resolución de la trama del vacío. Y tenemos dos problemas, básicamente primeramente el tema de los elementales. Una expansión centrada en señores elementales no tiene sentido, aunque ahora tiene más sentido que hace algunos meses, porque vemos cómo el tema de los primalistas está trayéndonos el tema elemental de una forma bastante potente, relacionada también con el tema del vacío, así que puede que la siguiente expansión, donde vemos que Idricon parece que va a ser como una especie de Gul'dan, un nexo entre esta y la siguiente expansión, puede que nos lleve a algún lugar, a una nueva zona, un nuevo continente, a Valoren o donde sea, donde los elementales, donde los señores elementales tengan algún tipo de poder o sea una de las temáticas centrales de la expansión. Podría ser. O puede ser que hayan cambiado completamente este sistema, este proceso lógico para ver qué expansiones van a sacar, porque vemos también como en la 12.0 tenemos como temática central la guerra de facciones, ambientado o basado en lo que vimos en Pandaria. Aunque esto puede ser algo diferente. Puede ser que más que guerra de facciones, en Pandaria tuviéramos una línea argumental enfocada en exploración. Pues realmente, si lo pensamos bien, vemos cómo en Pandaria descubrimos el primer continente que no esperábamos. Porque bueno, en la Lich King descubrimos lo que es Ragga Norte, durante la TBC descubrimos Terayende, zonas que la gente más o menos podía averiguar o podía suponer que íbamos a ir, pero Pandaria no lo esperaba casi nadie. Así que digamos que es una expansión de exploración, de descubrir más partes de Azeroth, donde incluso podría corresponder con la siguiente expansión, donde muchos estamos comentando algunos indicios que hay, donde el 11.0 nos puede llevar a un nuevo continente completamente nuevo, a la zona oculta de Azeroth. Así que puede ser que, según mi última teoría que tengo en la cabeza, esta 10.0 se centre en cubrir esas dos tramas que vienen de Kata, dragones aspecto y elementales, y la siguiente expansión toquemos las tramas relacionadas con Pandaria, que sería el descubrimiento de un nuevo continente completamente nuevo, el lado oculto de Azeroth, y también esa trama relacionada con el vacío, donde volveremos a tocar todo el tema del Shah, el tema de Ysarag. Pues creo que ese dios antiguo todavía tiene mucho que decir. Pero eso es temática para otro vídeo que haremos en el futuro sobre cómo Ysarag, como ese dios antiguo, el único dios antiguo que fue destruido completamente en teoría, puede ser la clave de lo que está buscando Sha'Thad y Idricon. Pero bueno, eso es para otro día, hablar sobre tentáculos y cosas Lovecraftianas. En fin, esta es la teoría, esta es la filtración que, bueno, hemos hablado muchas veces de ella en varios directos, de hecho, hicimos uno hace un par de semanas, también hemos hablado sobre esta filtración en el pasado, y lo hemos usado muchas veces como base para crear teorías para el futuro, pero nunca habíamos hecho un vídeo explicando el origen y el proceso lógico de este esquema, que es muy interesante. Espero que os haya gustado y
sea interesante para vosotros. De hecho, os dejo abajo, como siempre, vuestro espacio, los comentarios para que me dejéis vuestras opiniones, aportes, ideas y demás. Y también recordaros que este viernes haremos un directo antes de irnos de vacaciones, donde hablaremos sobre filtraciones que ya están por ahí pululando, sobre cosas de lore, así que estaremos un ratito antes de irnos un par de semanas, intentar desconectar un poco, así que os animo, ya está publicado lo que es el directo, vayáis a este enlace de aquí arriba y ponéis recordatorio para que os recuerde, os avise cuando empecemos el directo. Así que ese día hablaremos un poquito más sobre todas esas cosas que hemos comentado en el día de hoy. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y también os dejo antes de marcharnos aquí estos dos vídeos de las últimas teorías que hemos publicado sobre el lore de Warcraft aquí en este canal, una sobre el retorno de Sargeras, la Legión Ardiente, Illidan y demás, y otra sobre la teoría sobre la siguiente expansión, la 11.0 que hicimos hace algunos meses, para que veáis a lo que me refería cuando hablaba que la 11.0 puede que nos lleve al lado oculto de Azeroth. En fin, gente, una vez más gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.